un equipo para servirle a Dios. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos. Amén. Cristo vive, como dice la hermana, ¿verdad? Amén. Es hermoso estar realmente bajo la presencia de Dios, cuando se goza, cuando se vive, ¿verdad? Y no hay mayor bendición que el poder servirle al Señor. Amén. Y el tema de hoy justamente se trata de mi mayor bendición es servirte. Y hoy el Señor nos ha hablado desde la mañana, desde el inicio de la mañana, sobre la fe. Y vamos a seguir hablando un poco de la fe, porque es necesaria, hermanos. Amén. Antes de empezar con la introducción y una pequeña oración, para saber de qué se trata hoy la prédica, se trata acerca de un poco de la historia de José. Sabemos que la historia de José es un poco extensa y muy temática, pero hay algo que me impacta del Señor Jesucristo, de cómo a un israelita Dios lo usa para llevarlo al extranjero, a Egipto, y que dé testimonio de ese Dios israelita sobrenatural y poderoso, y cómo Dios a través del servicio de José lo va a poner a servir en diferentes situaciones y lo va a limpiar y lo va a transformar en algo poderoso. Él tenía un llamado poderoso, José, pero en la condición en la que estaba José era imposible que se cumpliera el propósito de Dios en él. Amén. Yo quiero decirles, hermanos, que ¿cuántos creemos aquí que Dios nos los ha dado todo? Amén. Todo. Nos ha dado de su identidad, nos ha dado de su único Hijo, nos puso al enemigo bajo nuestros pies, nos dio la vida eterna y una vida en abundancia. Nos dio salud, nos dio prosperidad, nos dio familia, nos dio salud. ¿Qué es lo que nos falta aún que el Señor no nos ha dado? Nos ha dado de su aliento, del Espíritu Santo, y mi lista es interminable. Amén. Entonces, damos oídos y creemos en cosas, pero ¿qué pasa? Que no creemos ya en los milagros, ya no tenemos fe. Y Dios necesita levantar siervos que tengan fe, que sean fieles, que sean rectos en rectitud. Amén. Si nosotros creemos que para servir a Dios yo tengo que estar completamente sanada, yo estoy pecando, hermano, porque yo le estoy diciendo al Señor que por mi fuerza yo voy a ser sanada, liberada. Le estoy diciendo al Señor que Él no me va a dar los dones que Él tiene, porque a nosotros también Dios nos da dones y talentos. ¿Cuántas cosas no estamos despreciándole a Dios? Dios nos lo está poniendo todo en la mano, hermanos, diciéndonos, yo confío en ustedes, hijos míos, que aunque seamos pecadores, Dios nos está entregando todas las cosas que le dije y mucho más, porque Él confía en nosotros. El Señor nos mira bonito, aunque nosotros nos despreciemos. ¿Qué pasa con nuestra fe, hermano? ¿Por qué no nos levantamos y servimos a Dios? Y para servir a Dios no hace falta hacer muchas cosas. Empiece por lo chiquito como empezó José. Empiece primero por sí mismo. Ministrese usted mismo con el Señor. Dígale, heme aquí, quiero servirte. Empiece por ahí, empiece por su familia, empiece a ordenar su vida, y Dios, a la medida de su fe, a la medida que usted se va soltando, pues el Señor lo va a guiar al llamado que usted tiene, porque usted tiene un llamado enorme con el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, si usted no está sanado todavía, tiene heridas, tiene puertas, porque todos los tenemos aún, pero Dios en el servicio, Dios nos va sanando y nos va limpiando. Y en el servicio, aunque usted no lo crea, va entendiendo el amor al prójimo. Así que no dé oídos al enemigo diciéndole que usted no puede hablar, no sabe hablar, usted es tímido, por la edad, no hay excusa porque usted está pecando. Dios le ha entregado justamente todo para que sirva. ¿Por qué se está chantando? Amén. Yo quiero decirles que hay una promesa que hace miles de años Dios le dio a Abraham, que le dijo que de tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y a través de José,
de la historia de José, fueron benditas todas las naciones, porque había un plan de salvación con las naciones de liberar a Egipto e Israel, y un plan para con su familia. Amén. A todos los que creen en Dios, también somos parte de ese pacto y de esa promesa de que nosotros, de nuestra descendencia, serán benditas todas las naciones. Amén. Y seremos prosperados en todo lo que hagamos. Dios nos va a bendecir en la sanidad, en lo financiero, en lo espiritual, en todo. Solamente el Señor quiere que usted crea. No vamos a ser salvos por obra, eso lo sabemos, pero por fe. Nosotros tenemos que creer que por fe Dios va a transformar nuestras vidas de una manera sobrenatural, aunque no lo entendamos. Es por fe. Vamos a la palabra de Dios, vamos a comenzar con lo que Dios nos quiere enseñar. Y vamos a ver cómo Dios empieza a delegar a José de la cosa más pequeña a cosas más grandes. Está formando a un líder. Pero aquel apacentador de ovejas, aquel chismoso, aquel hijo de papá, el menor de todos los hermanos, podía en esa condición llegar a ser el segundo en mando, ser el gobernador de Egipto. Díganme ustedes, él podía reunir esas condiciones en el estado en el que estaba. Era imposible. Dios necesitaba procesarlo, aunque tanto la familia de José como él no entendían el plan divino. Dios lo estaba guiando. Dios le dio un don especial a José, que era el de interpretar sueños. Y él le decía a sus hermanos, para dar rápido un recuento, le decía que de mi manojo es derecho en un sueño que él tuvo, y que sus manojos iban a inclinarse a él. Los hermanos, ¿qué te pasa? O sea, que nosotros nos vamos a inclinar a ti. Y ahí hay una puerta donde se abre de envidia. Fue menospreciado por sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido menospreciados por muchas personas? Amén. Y también en otro sueño dice que vio la luna y el sol y que 11 estrellas se inclinaban a él. De hecho, Jacob, su padre, le dice, o sea, quiere decir que yo y tu mamá también nos vamos a inclinar a ti. Pobre hombre. Pero ninguno entendió que ese sueño era parte del cumplimiento de la promesa que Dios tenía de salvación con su familia. Primero Dios trajo a su familia y luego el plan de salvación para el resto de las naciones. Vamos a leer en Génesis 39 del 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con él, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracias en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Aquí hay algo muy importante que señalar, que dice que Jehová estaba con José. O sea, en medio de esa situación, al pobre José, bueno, tenía puertas abiertas, no tan pobre, ¿no? Por eso que tenemos que entender un poco sobre su historia. Lo tiran en la cisterna, lo compra el jefe de los guardias y es llevado como esclavo. ¿Por qué dice el Señor y Jehová estaba con él? Porque en medio de esa dificultad ya no estaba papá Jacob con él, el mimado de papá, sino que ahora José iba a depender completamente de su Padre Celestial. ¿Qué pasa cuando nosotros dependemos únicamente de nuestro Dios? Que Dios va a derramar de su esencia, de su identidad a José. Y por eso que cuando José se presenta delante del guardia, Potifar ve en él una cosa diferente. Ve que en él había una persona en quien confiar y el cual le delega todo.
Dice la palabra que le dio todo. Entonces había algo en él que transmitía algo sobrenatural, una gracia especial que solamente Dios le da a aquel que obedece, a aquel que cree. Y aquel que obedece es prosperado. Aquel que obedece le es revelado los secretos de Dios. Y por eso el que él tenía el don de la interpretación de los sueños. Amén. Y dice la palabra que era prosperado en todo. Cuando uno es obediente, dijimos, es prosperado. Y se extiende esa bendición. Voy a darles un ejemplo. Si usted ora e intercede por algún familiar, por un hermano, no solamente usted se está bendiciendo, usted está bendiciendo a otros. O sea, la bendición se va extendiendo. Y cuando usted es transformado por Dios, esa bendición, en los que están en su casa y a su alrededor también son bendecidos por su cambio. Estamos entendiendo que es una cadena de bendición. Era prosperado en todo. Amén. Y dice que él no se preocupaba por nada, simplemente le entregó esto a José y fue fiel. José fue fiel a Jehová a pesar de las heridas, de rencor, de tanto dolor que tenía. Él decidió: yo estoy huérfano, me quedé sin papá, estoy en tierra lejana, no estoy sin mis hermanos, ¿quién me queda? Él tuvo una sabia decisión, que es depender de Dios. Amén. Y fue fiel también a Potifar. Y vamos a ver que cuando más adelante, no lo voy a decir completo, en el versículo 39:10, cuando un varón de Dios se levanta, cuando alguien empieza a servir, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo se levanta. Y la mujer de Potifar le echó el ojo y dice la palabra que a diario, cada día, ella lo jorungaba para que se acostara con ella. Y así es el enemigo. Él no se cansa, sino que acecha constantemente. Y fue muy sabio José. ¿Por qué fue sabio? Porque Jehová estaba con él. Porque cuando Jehová está con él, le da el discernimiento, le da la inteligencia, le da la sabiduría y sabe cómo contender delante del enemigo. Fue bastante inteligente. ¿Qué le dice? Esto no es grato a Dios. Simplemente dice la palabra que huye. O sea, no con su entendimiento, no con su parecer, bueno, yo la voy a contender. Simplemente huyó. Y vamos a ver qué es lo que dice Santiago respecto a este caso. Santiago en el versículo 1-2 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. También más adelante, en uno de los versículos, Santiago dice: resistid al diablo, huya. Y eso fue lo que hizo. Pero el enemigo es padre de mentira y empieza a calumniar a José. Le dice al esposo a Potifar: mira, este hombre quería seducirme, quería estar conmigo. Y vamos a leer más adelante en el próximo versículo, en el Génesis 39, del 20 al 23, qué es lo que ocurre con él. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahí vemos otra vez que vuelve otra vez en cautiverio José, de la esclavitud, pasa entonces a estar en la cárcel. Pero él empieza a servir otra vez. Dios de ese encargo pequeño, aunque él no entendía a José, de ese encargo pequeño en la casa de Potifar, empieza a servir en algo más o menos más grande, que es servirle a los presos del rey. Y fíjense que la palabra dice que Jehová estaba con él. Quiere decir que el Señor no permitió
que José en estas situaciones pasara trabajo o sufrimiento. Tenías, vamos a decirlo, que cierta comodidad, porque él estuvo cuidando a los presos del rey, no estuvo en la cárcel donde estaban, vamos a decirlo, los más peligrosos. Dios lo resguardó. O sea, Dios nos disciplina porque la disciplina de Dios es perfecta, pero dice el Señor, ay del que me toque a mi hijo. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles? ¿Verdad? Hasta hace una semana a mí tuve, lamentablemente, me robaron, lo puse delante del Señor, Señor, porque el Señor me ministró y eso, pedí perdón y me arrepentí. Y el Señor me dijo, o sea, en medio de esto, yo te resguardé. Amén. Él quería una disciplina, pero también necesitaba decirme que Él estaba ahí guardándome de todo mal. Amén. ¿Cuántas situaciones no hemos pasado por lo mismo? Una cantidad de veces. Ay del que toque de mi hijo. Y eso ocurre con la historia de José. Dicen que ahí estaban dos joyitas. Estaba el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Y cuando José se le acerca a ellos, le dice, oye, pero ustedes están tristes, ¿qué tienen? Entonces le dice, bueno, nosotros tuvimos un sueño. Voy a parafrasear más o menos. El jefe de los panaderos le dice su sueño. Y entonces José le dice, bueno, voy a serte sincero, al tercer día el rey, el faraón te va a pedir la cabeza. Dicho y hecho, al tercer día pues le cortan la cabeza al jefe de los panaderos. Y el jefe de los coperos le dice, bueno, a ti en cambio será levantada tu cabeza, o sea, el faraón va a restituirte en tu puesto, pero por favor, le dice José al rey de los coperos, por favor, intercede por mí delante de faraón a ver si me saca de aquí. Pero cuando él lo saca, cuando él sale libre, resulta ser que a este hombre se le olvidó decirle. Y era un plan divino de Dios de que al jefe de los coperos se lo olvidara. Y estuvo 2 años José en la cárcel por el olvido de él. ¿Pero por qué? Porque más adelante vamos a ver que todavía José tenía un gusanito, tenía heridas con sus hermanos, porque él le había dicho en la cárcel a este señor, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí, ¿por qué me pusieron en la cárcel? O sea, él estaba rezongando, estaba funfuñando, no sabía de la suerte, porque de la mala suerte de él. Entonces el Señor dijo, no, yo a ti te voy a dejar como 2 añitos más, vamos a dejarte un poquito para que aprenda un poquito. Que fueron en vanos esos 2 años. Yo les hago una pregunta, ¿fueron 2 años vanos? No, porque en esos 2 años él se llenaba más de Dios, él se llenaba más de la rectitud, él sirvió más, dice la palabra en el versículo 44, que él servía. Y cuando uno sirve de verdad a Dios, Dios prospera. Él estaba haciendo, a pesar que estaba en la cárcel, él seguía prosperado. Era una bendición realmente. Pasan los años y vamos a ver más adelante. En Génesis 41, 37, 42, yo quiero darle, cuando yo estaba haciendo el estudio de esta palabra, Dios me recordó que yo estuve 18 años, por decirlo así, como José, él estuvo 2 años preso. Yo estuve 18 años presa, pero por rebelión, en un cautiverio. Por rebelión a Dios, porque Dios me llamaba y simplemente yo no quería atender, no quería servirle. Yo rechazaba su servicio. Y siempre, cuando yo llegué a los pies de Cristo, siempre me ha dolido, cada vez que toco ese tema, lloro. Porque le dije, Señor, yo perdí 18 años de mi vida no obedeciéndote y no sirviéndote. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? No los perdiste. Porque durante esos 18 años tú serviste a tu familia. Durante esos 18 años tú abrías la Biblia y la gente que estaba a tu alrededor leía la palabra. O sea que yo realmente no perdí el tiempo en esos 18 años. Y eso de verdad yo se lo agradezco a Dios porque me sanó. Yo necesitaba que el Señor me dijera que esos años no han sido perdidos. Yo espero que ustedes, hermanos, no pierdan el tiempo y sirvan en cosas pequeñas, con un vecino, con el hecho de que usted le sirva a un esposo,
a sus hijos, a sus vecinos. Empiece por lo más chiquito y Dios lo va a prosperar y lo va a poner en situaciones más grandes, así como Dios lo estaba preparando. Dios no te va a poner en un escalón grande en la cual tú no estás preparado. Dios te quiere poner primero con tu familia, primero contigo mismo delante de Dios, luego con tu familia, y te va moldeándote. Mucha gente quiere llegar a lo alto sin pagar un precio. La bendición, hermanos, se empieza por lo chiquito. Hay una frase en 2 de Corintios que me gusta mucho. 12:9 dice: el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Amén. Amén. Y Dios exalta al humilde. Y eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Vamos a Génesis 41, 37, 42. Y dijo Faraón a sus siervos, para poder entender aquí, llega el Faraón y tiene un sueño. Él sueña de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y las espigas. Pero resulta ser lo que no había ningún intérprete. Nadie entendía el sueño del Faraón. Y el copero dijo: ay, vale, ahorita sí que me acordé de José, lo he tirado 2 años ahí. Y traen a José ya vestido, limpiado delante del Faraón. Y llega, y vamos a continuación a leer lo que dice. El sueño trata de que en esos 7 años de abundancia, José le sugiere al Faraón, pero esta vez ya no era el muchacho que se jactaba de los sueños diciéndole a los hermanos: mira, ustedes se van a inclinar a mí, sino que ya esos 2 años Dios lo había moldeado, lo había tratado, y delante del Faraón le dice: ya no soy yo, Jehová es el que te va a dar la interpretación. Y ahí vemos un cambio, ¿verdad?, de José. Hay un cambio de que ya no es él que interpreta, sino que él pone por delante de todo a Dios. Entonces sí hay un cambio en José. Y le dice: es bueno que usted se provee ahora, Faraón, de un hombre sabio y prudente, para que los 7 años de abundancia esta persona recolecte todo los alimentos, porque vendrán 7 años de dura sequía, donde habrá hambruna en las naciones. Y ahorita sí, en el 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Estamos viendo que este José, jactancioso, mentiroso, Dios lo estaba procesando para llegar a este punto, que de la esclavitud pasé a estar en la cárcel, y como sirvió en excelencia y en fidelidad, ahora Dios lo está poniendo en un cargo aún mayor: ser el gobernador de Egipto. Quiere decir que ya estaba procesando, estaba siendo procesado. Y saben, una cosa que me impacta es que el Faraón ve en él y tiene temor de José, porque ve en él que en esta israelita hay un Dios israelita que dependía la vida de los egipcios. La vida de los egipcios dependía del Dios sobrenatural de este israelita. Amén. Y estamos viendo que todavía la palabra de Dios dice: y Jehová estaba con él. Dios exalta al humilde, y sobre todo Dios enjoya
en joya tanto en lo espiritual como en lo físico. Cuando dice que le es otorgado el anillo, le está otorgando, le está traspasando la autoridad a José. Y dice la palabra que más o menos le entregó todo a mano. Ya estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios en el sueño de las espigas. Amén. Ahorita viene la parte más bonita que a mí me gusta, que Dios cuando nos procesa, fíjense, yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Dos ejemplos. Usted cuando camina y se entierra un vidrio en el pie, amén, este vidrio se entierra y duele, ¿verdad? A veces sangra el pie. ¿Qué pasa cuando usted lo mueve para jorungar y sacarlo? Que duele, ¿verdad? Pero una vez sacado, siento un alivio enorme, ¿verdad? Dios estaba haciendo eso en José. Ustedes ven esta hoja, ¿verdad? Supongamos que estas son las manos del alfarero. Y esto es nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras emociones. Dios va a hacer esto porque es necesario, es una disciplina. ¿Qué pasa cuando yo lo extiendo? Cuando está totalmente lisa la hoja, está dura, áspera. Pero cuando una vez, si este papel pudiera hablar, ¿no? ¿Qué es lo que me diría? Pero al extender la hoja, vamos a ver que ya el papel está más suave. Esto es lo que necesita el Señor tratarnos. Entonces no reneguemos del desierto, porque Dios necesita que nosotros pasemos por el desierto. Y José aceptó el desierto. Amén. Y cuando ya Dios nos está procesando, viene una prueba final. Bueno, a mí Dios de verdad que me ha puesto muchas pruebas finales, la pastora sabe. Cuando yo tenía un espíritu abierto, que era el del temor y el del miedo. Y Dios de alguna manera necesitaba sacarme ese temor y siempre me ponía situaciones y pruebas y yo realmente estaba como José que no entendía nada, hasta que un día entendí que el proclamar, el creer, el tener la fe de que Dios estaba conmigo, así como Jehová estaba con José. Y una vez estaban dos motorizados, yo estaba en una cola de noche y se pararon aquí. Yo he sido víctima de muchos robos y más vale que no los escándalos que yo hacía, ¿no? Pero entonces el motorizado se paró ahí y uno le decía al otro: ahí está, vamos a atracarla a ella. Y yo dije: con la sangre de Jesucristo tú me cubres. El de atrás le dijo: no, con ella no te metas, vamos a atracar al que está delante. Amén. Eso era una prueba. A la semana siguiente, yo creyendo, ya me la comí, ya pasé, ya sé qué veis. Resulta ser que también el carro, muchas veces yo me probaba con el carro, se me iban los frenos, muchas situaciones, pero como dice la palabra, Jehová, ay del que toque a mi hijo. Dios permitía ciertas situaciones, pero gloria a Dios estoy viva. Y entonces el carro se me llega a parar y obstaculizo todos los carros que estaban detrás de mí. En otras circunstancias, la otra Marisol ya estaría con el teléfono llamando a la grúa, llamando a medio mundo: sáqueme de aquí, no sé. Simplemente dije, yo confío en el Señor, Señor, no sé qué es lo que vas atrás. Los de atrás justamente no me estaban diciendo el Padre Nuestro, pero Señor, tú me vas a guardar y me vas a proteger. Amén. No sé cómo en lo que yo termino la oración se para un carro y pasa por el otro lado, porque como yo estaba obstaculizando la vía, se comió el otro lado y se vino así, se estacionó. Se bajó un hombre de braga azul, todo manchado de grasa, tipo mecánico. No me mencionó nada. Yo: buenas tardes, Señor, que Dios lo bendiga, y qué bueno, que no sé. El hombre callado y me hace así, o sea, levanta el capó. Le dije: Señor, cúbreme con tu sangre por si acaso. Y el hombre empezó a jorungar el carro, no sé qué cosa. Me dice, o sea, que prenda el carro. Y el carro prendió buenísimo. El hombre se monta en el carro mientras que yo sacaba una colaboración, de verdad. El hombre ya se había marchado como si nada. Eso era, gloria a Dios, eso es algo sobrenatural. Y yo aprendí en esa prueba final. Yo a partir de ahí, yo creo que ya pasé el examen, Señor. Creo que ya lo pasé. Pero de esta manera volvemos a aceptar pruebas, ¿verdad? Y eso es lo que quería Dios con José, la prueba final. Después de 20 años, llega, es cuando ve a sus hermanos. Llega los 7 años de sequía. Y Jacob le decía a sus hijos: bueno,
hay que ir a Egipto porque allí es donde están los alimentos. Y fueron para allá y ellos no reconocieron a José porque José era todavía jovencito, pero él sí reconoció a sus hermanos. Yo no me puedo imaginar el sentimiento de José en ese momento. Dice la palabra que aunque José tuvo un trato áspero al encontrarse con sus hermanos, él moría de amor por ellos. Y Dios usó a José también para redarguir a sus hermanos, poniéndole la copa, pidiéndole a Benjamín, encerrándolo en la cárcel, porque quería saber qué intenciones tenía también. Pero también Dios utilizó eso. Y estando en la cárcel los hermanos, fíjense que fueron tan redarguidos que vamos a ir a Génesis, les voy a decir. A Génesis, 42-41, y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora sí, José entendió que tenía Dios un plan para su vida, o sea, salvar la vida de muchos. O sea, ya ellos entendieron, primero que los hermanos empezaron a entender de que ese sueño que José tenía con ellos no era para estar por encima de ellos y pisotearlos, sino que a través de la investidura de José, en el servicio de José, ellos iban a ser bendecidos y liberados. Y José entendió por fin que era necesario que sus hermanos lo vendieran. Y vamos a ver en el Génesis 45:5, dice: no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros, y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces vemos un cambio tremendo entre los dos lados. Vemos a unos hermanos humillados, entendiendo que el servicio es una bendición, y José también hubo un cambio tremendo de perdón. ¿Ustedes se imaginan que este muchacho hubiese agarrado rabia contra sus hermanos? Se hubiese resentido, se hubiese vengado cuando simplemente el plan de Dios no se hubiese cumplido. Hay algo muy importante de destacar que a mí se me había olvidado. Cuando el faraón ve que en él hay sabiduría, y vamos a ver qué dice acerca el apóstol Santiago sobre la sabiduría, porque es muy importante entender, y de aquel que cree que no tiene la sabiduría. Amén. El apóstol Santiago dice en el versículo 3, 17, 18: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es lo que tenía, esto es lo que mostraba José en su sabiduría. Y si alguno aquí cree que no tiene sabiduría, yo le voy a decir: Dios le da sabiduría a todos. Pero el que todavía tiene dudas, yo le voy a decir que en Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, Él se las dará. Amén. Y siguiendo con el tema de los hermanos, ellos se postran delante de José, dando el cumplimiento al sueño. Y ¿saben qué es lo que ellos les dicen? Henos aquí, queremos servirte. Porque ellos entendieron que el servir realmente era una bendición de Dios. Y la bendición de José no termina ahí. Fíjense que una vez todo ese proceso, Dios lo ha ido prosperando por medio de su obediencia, por medio de su sujeción, por medio de respetar autoridades delegadas. Dios lo iba prosperando y la bendición no termina todavía ahí. Ahorita viene que está escrito en la palabra que José
pudo ver a su padre después de tantos años ya viejo, y que con su propia mano pudo cerrarle los ojos cuando murió Jacob. Tuvo esa dicha. Y no solamente eso, y algo muy hermoso, que Jacob, cuando ve a su hijo, da una profecía a todos sus hijos, pero en especial da una profecía a José, y vamos a leerlo en Génesis 49, 22, 26 rápidamente. Es una bendición que le hace a su hijo José. O sea que todavía la cadena de bendición sigue. Por eso, hermano, sírvale a Dios en lo chiquito, porque en lo grande usted va a ser recompensado. Y dice la palabra de Dios: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asediaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, y las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que se ha apartado de entre sus hermanos. Amén. Y la bendición siguió, todavía continuó. Tanto es así que en la historia de la humanidad el nombre de José es recordado hasta en el Nuevo Testamento. Dice en Hechos 7:9, cuando Esteban se presenta ante el concilio, él muestra el poder sobrenatural de José de Dios sobre José. También es nombrado en Hebreos 11:22 como uno de los héroes de la fe. Y hay salmos, por ejemplo en el Salmo 105, 17, se nombra también a José. Entonces estamos viendo la historia que ha impactado. Yo realmente deseo que todos nosotros de alguna manera podamos impactar, pero a través de lo que Dios quiera darnos a nosotros para representarlo a Él delante del mundo, porque eso fue lo que hizo José, representar a Dios en una tierra extranjera, representarlo a Él como es, en rectitud y en sabiduría, en todo lo que es Dios. Y vemos que la bendición de José todavía no termina ahí, porque dice que él vivió hasta 110 años y sus restos fueron llevados por el desierto unos 40 años hasta la tierra prometida y fue enterrado. Y también dice la palabra en el 50:23 que Dios bendijo a José de tal manera que permitió verte en una tercera generación y que pudo criar sobre sus rodillas a sus nietos. Y sabemos que la historia de sus hijos Manasés y Efraín pues hicieron estruendo en la historia bíblica, en la historia. Entonces la bendición siguió extendiéndose. Amén. Yo espero que todos, hermanos, también podamos tener esa convicción de que en lo pequeño Dios va a sanarnos en el proceso. No esperemos en nuestro entendimiento que tengo que ser sanada completamente para que Dios me ponga en el servicio. Independiente de nuestra edad, independientemente, vamos a empezar con nosotros mismos. Vamos a empezar desde cero y vamos a recibir de Dios. Vamos a estar recibiendo de Dios lo que es de más comunión de Él. Y fíjense, para terminar, vamos a ver un pequeño contraste de lo que fue José y su papá Jacobo. Porque José realmente dependía completamente de su padre y esperaba las bendiciones de Dios pacientemente. Vemos que en la cárcel estaba calladito, servía. En la esclavitud él servía calladito, pacientemente. Pero Jacobo quería obtener la bendición carnalmente, pero sin embargo Dios, a pesar de eso, cumplió todo el llamado y la maravilla con Jacob también. Amén. Hermanos, sí, y vamos a ver que en la vida de José él fue un excelente hijo, un excelente hermano, un excelente esposo, un excelente líder, un excelente padre. Ha sido excelente en todo.
Amén. Y si Él pasó por este desierto, Jesús, que está sin mancha y sin arrugas, es perfecto, y estuvo tentado en el desierto. Josué y Moisés, 40 años en el desierto, y David estuvo en el desierto, porque yo no voy a pasar por el desierto. A nosotros nos gusta siempre leer el capítulo final de las historias. Es bonito, llegaron a la tierra prometida. Pero realmente lo que aconteció antes es porque ellos han vivido ciertas situaciones. Eran personas imperfectas y comunes como nosotros, que Dios ha ido tratando. Siempre vemos el desierto como algo negro, como algo malo. Y yo le voy a decir algo. En el desierto es cuando más conocemos a Dios. Es cuando más estamos con Dios, es cuando más nos está entrenando. Es cuando realmente dejamos nuestro yo aparte y Él es el que entrona. Simplemente estamos a la defensiva. En un desierto estamos solos. Estamos Él y yo. Y no nos vamos a quedar a cuento apenas nos duele la rodilla. Ay, Señor, me duele, me duele. Ese es un desierto. No vamos a quedar a compa, ¿verdad? Que en medio de esas situaciones Dios está con nosotros. Y esta palabra nos quiere decir que en medio de las situaciones tan difíciles, en estos desiertos, Dios va a estar con ustedes. Que se equivocan en el servicio, se equivocan en algo, en ser padres, en ser hijos, en ser hermanos. Cristo vino justamente a restituir, a renovarlo, a disciplinarlo. Gloria a Dios que Dios nos ha dado la oportunidad de poder nosotros restablecer delante de Él. Conectada a tu corazón.